Así, de cómo llegaron o cómo, qué saben Sí, ya hemos ustedes. hablado. Ya sé, bueno, perdón, pero... Para que se Ya llegué, ya me dijeron a las 12, ya estábamos abuelita. Pero un poquito, porque a usted la vi, usted es mamá de Elisa, ¿verdad? Sí. Usted estuvo, para que me vean, ¿verdad que estuvo en el Ángel de la Independencia el día de Hanukkah? Perdón, ya la regañé porque no me contó nada. No le contó, ¿verdad que ahí tengo su foto con usted? No, sí le conté después. Yo llegué allá sin saber a dónde iba. Oiga, Lisa y Alina. Tenías razón. Yo llegando a la casa le hablé y le dije, Ya la había visto yo. ¿tú has estado? Y me dice, sí. Y digo, ¿por qué no me contaste? ¿Para qué? No, dice, fue de repente así. Bueno, platíquenos, a los que no vimos, así breve, así, porque estaba muy curiosa. Marcos, o sea, por los tres atestos, pero ¿cómo fue todo el...? A ver. Marcos, bueno, mis papás de por sí, mi mamá, mi madre nació en Chernóbil. Y por cierto que cada vez que digo eso, la gente ¿Te voltea a ver si tiene radiaciones o qué? se me espantan. Y luego se cambiaron a vivir la familia de ella a Kiev. Mi papá creo que toda su familia, pues las generaciones más que podemos seguir todavía, eran también ucranianos, eran de Kiev. Mi papá, bueno, mi abuelita me contaba su historia de cómo conoció al abuelo. Resulta que fue un matrimonio arreglado completamente, pero fueron muy felices. Pero fueron muy felices. Y ella trabajaba en una carnicería, él en una pescadería, pero le dieron a los hijos, tuvieron 8 hijos y bueno, todo esto. ¿Su padre a qué se dedicaba? Mi padre mío, sí. El abuelo era muy, desde mi abuelo sabemos que la familia era muy afecta a que todos los hijos estudiaran. Sí. Parte de los Moshinsky que tenían los mandaba fuera. Era probablemente una época en la cual no había muchas restricciones porque mandó a una tía a la Sorbona de París. Wow. Y mi papá se fue a Nancy a estudiar en una escuela de máquinas industriales de tejido en Francia. En Nancy, sí. Y tenía un título de ingeniero en máquinas textiles, ¿no? Y así los hijos todos tenían, habían terminado todos el gimnasio. Es tan difícil explicar qué es el gimnasio. Pues es una universidad. Es la universidad. Es un poquito entre escuela y universidad. De primaria a universidad, sí. Sí, no es universidad, pero sí terminaron gimnasio todos y mi mamá todavía llegó a ir en Estados Unidos. Eli tiene una foto de mi mamá en la universidad, pero pues está allá. Entonces, se conocieron los abuelos, se casaron, pasaron por una época difícil en Ucrania porque tenían, fue la Primera Guerra Mundial y después la Revolución Rusa y los pogroms y todo el asunto. Entonces decidieron que era momento de tratar de cambiar y sí, mi papá, evidentemente ya sus hermanos algunos habían ya salido porque a Estados Unidos. Estaban 2 tíos, estaban ya en Estados Unidos. Un tío estaba en México, que fue el que le consiguió trabajo a mi papá en México. Y los demás todavía estaban en Rusia, pero Rusia está haciendo la misma equivocación en Ucrania. Entonces ya Unión Soviética. Sí. Le digo que ese es la gente, así se quedó el concepto. Y entonces
ellos decidieron, se casaron y en 1919 mi hermano nació en el 21 y en el 23 yo creo que salieron con mi hermano de 1 año o 2 y se fueron primero a Inglaterra porque tenían ahí unos primos y no la hicieron ahí, se fueron No, porque no conseguían el Palestina. trabajo, no les daban el... Se fueron a Palestina. Eso muy curioso porque no era como, o sea, irse para allá era como... Sí, pero había una guía de judíos ahí en Palestina, Claro. que hubo siempre. ¿En dónde? En Sí, Palestina. sí. ¿En dónde? Y ahí nació usted. No, yo nací en México. Ah, usted. Usted nació en... Ella nació. en- Tenemos que nos hablábamos de tú. Ah, sí, claro. Ahí naciste tú. Sí, cierto. De tú. Bueno. Entonces, después de estar ahí 2 años y de terminar de perder lo que habían podido sacar de Ucrania, el tío consiguió un permiso de trabajo, ¿cómo dices que? Un trabajo de una fábrica de unos conocidos en México, en la Ciudad de México, que era textil, Los Gershenson. sí, los Gershenson, de una fábrica de tejido de punto, como para Wow. camisetas, para... Sí, bueno, ahí ya Marcos ya tenía 9, 10 años, ya tendría 10 años también. O sea, ¿Quién? Marcos tendría... No, Marcos, quedaron ahí 2 años. Ah, ya. Pero no, cuando en el 21 Sí. tenía 3, 4 años. Sí, Sí. cuando él salió de ahí, de Ucrania, 2 años. 2 años. Y 5 años de 2 años suyo. más, porque él llegó a México de 6 años. Y les conté aquella vez, ¿se acuerdan que Sí. lo metieron a una escuela donde el niño hablaba francés y hablaba hebreo, pero no hablaba nada de español? Y como no entendió nada, se subió a un árbol. No, porque se empezaron a burlar de él. Pues sí. No, porque no entendieran. Sí. Porque se burlaron de él. Entonces se subió a un árbol y tuvieron que llamar a mis papás para que lo pudieran bajar porque no se bajaba con nadie. Era muy... Marcos era una persona muy opinionated, como lo traducen al español. Con opiniones fuertes. Con Sí, opiniones fuertes. fuertes. Y yo creo que era así desde chiquito. Bravo. Y además tenía un poco de humor negro. En Tel Aviv había unos primos hermanos no, primos segundos. Y había uno de ellos era más o menos de su edad, entonces jugaba, pero Marcos tenía esa, no sé, como Chispa, esa... Sí, de hacer una travesura, ¿no? Y sentirse muy orgulloso de haberla hecho. Entonces, mi mamá tenía una máquina de moler y le dijo al niño, al primo, que metiera el dedo y le empezó a tratar de moler. Estaba haciendo física, a ver si el efecto de las cosas, física. En otra ocasión mi mamá estaba cocinando se cocinaba con un aparatito que usaba alcohol. Entonces entró corriendo y se echó todo el alcohol. Marcos tenía cicatrices en las manos Ay, Dios. muy visibles. De hecho, cuando ya era el doctor Marcos Moschinsky, profesor emérito, todo, caminaba de su casa no en Copilco, sino en Chimalistac, de su casa a la universidad, y en una ocasión lo asaltó un joven, ¿no? Y él se Ya levantó era cuando grande. era, porque caminaba encorvado. Entonces se le echó encima cuando estaba encorvado. Y cuando se levantó, ¡Qué susto! entonces cayó aquel para Sí, atrás. porque no pero estaba Marcos le parando. pegó, Marcos le pegó y se libró de él, y luego estaba muy ufano de que había salido de eso por su propia cuenta, etcétera. Era Con 1,92. independiente. Esas caminatas También, que hacía ahí también, el doctor Levy me contaba, el doctor Levy era un ingeniero hidráulico muy famoso, ya murió también. Me contaba que se encontraban en el camino y caminaban juntos a la universidad, ¿no?
Sí, se iba a pie. Enzo Levi. Se iba a pie y regresaba a pie de la universidad. Y era muy deportista, que le gustaba nadar, pero... Yo recuerdo muy bien que en su casa tenía, En la cuando rama. no existían las máquinas de hacer ejercicio, tenía una remadora que estaba hecha de madera, así, una preciosidad de aparato, ¿no? Pero no se parece a nada a las remadoras actuales, era así muy, muy especial, me acuerdo muy bien de eso. Él era... La usaba diario, ¿no? Hacía ejercicio diario. Tenía una especie de alberca